ese artículo. Pero debieron leer mínimo la República, también la República, libro 5. Les mandé también otros artículos. Son varios, son bastantes. El de Gregory Vlastos es muy pequeño, es muy corto, son nada más como cerca de 5 páginas. Espero que hayan tenido oportunidad de leerlo. El de Julia Annas, que es del que vamos a hablar también mucho hoy, ojalá lo hayan leído. Y el otro que va a presentar Luisa, va a presentar el de Fátima Millet, de, sobre la compatibilidad entre el feminismo y la religión musulmana. Es una cosa muy, muy controversial, ¿verdad? Entonces este artículo es un gran artículo, en realidad. Un argumento muy poderoso al respecto. Y de eso nos va a presentar Luisa. Pero antes de eso, antes de que nos hable Luisa sobre ese artículo, necesitamos primero presentar cuál es el argumento que está en juego en el libro 5 de la República de Platón. Ustedes recuerdan que estábamos hablando en la clase pasada acerca del libro 4, ¿verdad? Libro 4 que presenta la analogía entre la justicia, con letras pequeñas, como le dice Platón, que puede ser entendida como la justicia individualmente, lo que le da la armonía a el alma, dice Platón. Eso es la justicia individual. Eso se logra a través de el segundo de los principios que están en la explicación de la hipótesis del estado de la naturaleza de Platón en el libro 3. Si recuerdan, ese principio era el principio de especialización, que es el que, como les había dicho, en términos burdos, zapatero a tu zapato, que es la idea de que cada quien tiene que llevar a cabo un solo trabajo porque, y las razones son los otros dos principios, ¿no? Porque simplemente no puedes tú solo con todas las necesidades humanas. Y el otro principio es que simplemente, debido a que tienes la capacidad de reconocerte como un agente moral, sabes que puedes llevar a cabo ciertas acciones y eres responsable de esas acciones. Y bajo esos tres principios, donde el que los conecta es el principio de especialización, se puede llegar a tener la justicia en letras grandes, como dice Sócrates, que es básicamente cuando cada quien está contento haciendo lo que hace. Y eso era, de cierta manera, eso era como el principio de justicia, ¿no? Se puede entender como que el principio de especialización es básicamente el principio de justicia en el Estado. Y entonces en la República Libro 4, después de que ofrece esta explicación sobre la armonía entre el alma y el Estado, va a pasar Sócrates, está a punto de criticar los regímenes políticos, donde él piensa criticar la timocracia, la oligarquía, la democracia y la tiranía, que son los 4 regímenes políticos que más después en el libro 8 es en donde va a pasar a criticarlos. En el libro 5, al principio, es interrumpido por Edimanto, Glaucón y Polemarco. Y es en donde se le van a presentar ciertas objeciones, porque como les había comentado en las clases pasadas, en el libro 4 parece que ya terminó el trabajo. Presenta qué es la justicia. Es esta conexión armoniosa que hay en el individuo, es la que lo puede llegar a ser incluso hasta feliz. Eso es algo de lo que vamos a hablar hoy también. Y esta es la razón por la cual él piensa ha respondido al reto de Glaucón, porque es mejor ser justo que injusto. Dice, hay cierto valor, con esto explico que hay cierto valor intrínseco en la justicia, y no solo eso, debido a que hay ciertas etapas en las que es educado el ser humano que lo pueden llevar a convertirse en un eudaimón, o sea, llegar a desarrollar sus capacidades humanas.
de la mejor manera posible. Entonces, dice Platón, esto es lo que convertirá a ese individuo no solo en una persona feliz, como nosotros podemos reconocerlo, porque esto es algo que es, es- es sujeto a debate. ¿Qué rayos es la felicidad? ¿Qué quiere decir con eso? Él ofrece una explicación que es simplemente ser eudaimon. Y esto podría sobrepasar, si por felicidad nosotros pensamos simplemente en obtener placeres, pues eso no es felicidad, ¿no? Entonces, él utiliza este término de eudaimon, eudaimonía, que es algo así como, es algo traducible a algo así como llegar a desarrollarte como ser humano de la mejor manera posible. Entonces, eso es lo que él tiene en mente cuando él habla de este término, cuando él presenta este término de eudaimon. Ahora bien, lo interrumpen antes de que comience, al principio del libro 5. Lo interrumpen antes de que comience a presentar su crítica a los regímenes políticos malos. Y le van a presentar lo que se ha venido a llamar en la literatura filosófica al respecto como las tres olas de objeciones. Vamos a recordar que el título del libro es Politeia, que es lo que fue traducido como república. Es tal vez una traducción desafortunada, porque politeia proviene de polis, que significa algo así como ciudad-estado, pero politeia puede ser también traducido como régimen o como constitución, lo cual puede transmitir la idea de que es como alguna clase de documento escrito, ¿verdad? O una clase de acuerdo, una clase de tratado que tenemos. Y régimen también se puede entender algo así erróneamente, como algo que se puede distinguir de de la gente misma que compone al Estado. Entonces el término politeia, más bien, hay que entenderlo de esta manera. Es la organización precisamente de la gente que constituye a la ciudad. De manera que en un sentido sí es una constitución, la politeia. Pues consiste precisamente en lograr determinar cuáles son esas verdades acerca de el régimen político, pero piensa en esto, la política simplemente trata de la búsqueda, puede ser la búsqueda del bien común, puede ser la búsqueda de la mejor organización de la sociedad, de tal manera en la que se puedan eliminar los problemas sociales. Y una constitución básicamente es ese conjunto de afirmaciones que nos sirven como pautas para encontrar la justicia, que es aquella verdad última de la sociedad, que es la forma platónica, que es aquella causa, ¿verdad?, que mueve a todo lo demás. Entonces, en este sentido, es en el que está entendiendo Platón el término de politeia. Ahora bien, la politeia es un género, era un género literario de los siglos V y IV, antes de la era común, en los escritos políticos griegos. Por ejemplo, se presentaba, y esto es algo que vimos cuando Fabi nos presentó acerca de, de la guerra del Peloponeso. Lo que se hacía en este género literario era presentar cuál era la estructura bajo la cual se eh, presentaba el régimen, por ejemplo, de los lacedemonios, de los atenienses y así sucesivamente. Entonces era un género literario meramente descriptivo. Consistía en este primer asunto, que era describir la organización política, presentar cuáles son las leyes y las costumbres de esa ciudad, y luego evaluar si las leyes eran buenas o malas. Era el paso posterior en este género literario. De manera que Platón probablemente está escribiendo, cuando está escribiendo la Politeia, está tratando de contribuir algo a este género literario. Sin embargo, él lo transforma, porque hace de este género literario
algo ya no tan descriptivo que luego consiste en evaluar y volverlo muy relativo a quien lo está evaluando, sino que debido a que él está pensando que puede haber verdades al respecto, por lo tanto, lo somete al escrutinio filosófico. Y eso es precisamente lo que está haciendo con este género literario. Lo está transformando en filosofía. Está diciendo que en este género literario tiene que haber una explicación acerca de cuál es la mejor politeia. De manera que tiene que presentarse también un argumento independiente sobre por qué esta es la mejor politeia. Y esto es lo que es peculiar de la filosofía y no de ese género literario que consistía nada más en describir y evaluar a las distintas politeias. Y esto es precisamente debido a su concepción de las formas platónicas, es decir, de que tiene que haber ciertas verdades necesarias al respecto. Entonces, si esto es lo que Platón está haciendo, naturalmente tienen que presentarse ciertas objeciones a su teoría política. Naturalmente tiene que haber no solo una evaluación en la que digamos, ese régimen está mal por esto y por esto otro, sino que se tienen que presentar objeciones hacia las mismas premisas filosóficas que se presentan al mostrar por qué es la mejor, porque ahora lo que importa es buscar la mejor constitución política, lo podríamos decir de esa manera. Se trata de buscar cuál es la mejor constitución política. Y entonces, cuando le añadimos el buscar la mejor, ya no estamos haciendo teoría política en donde la heurística consiste simplemente en describir y evaluar, sino que estamos haciendo esta cosa nueva, que en este sentido va a ser filosofía política. Entonces, de aquí se sigue que efectivamente se está presentando una nueva metodología de cómo buscar la politea. Y esto es algo muy novedoso en este tipo de literatura cuando Platón escribe la República. Es parte de lo que nos enseña este libro. Es cómo hacer la filosofía política. Entonces, si tú lo lees también como una heurística que te enseña a buscar esas verdades, entonces estás aprendiendo ya a cómo hacer filosofía política y no meramente teoría política. Ahora bien, en la sección 449A, 457C, aparece la primera ola de objeciones, que consiste en explicar por qué las mujeres pueden servir como guardianas al igual que los hombres. Y eso es algo que muchos filósofos posteriormente han discutido en gran medida y que tuvo mucha discusión en las últimas 2, 3 décadas del siglo XX. Hubo muchísima discusión y mucha literatura al respecto de este tema. La sigue habiendo, pero tal vez esas últimas 3 décadas del siglo XX fueron las décadas que resultaron en mayor fruto al respecto de este debate. ¿Qué es lo que va a hacer aquí Platón en la República, libro 5? Cuando va a considerar esta ola de objeciones que consiste en explicar por qué las mujeres pueden servir como guardianas. Considera aquí el como guardiana solamente como un sujetador del lugar para una regla de introducción del universal, para aquellos que saben de lógica. Es decir, este es nada más un caso de entre las múltiples actividades. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la objeción va a tener que ver con un comentario que hace Sócrates sin explicación alguna en la República, libro 4, cuando él dice,
la educación y el florecimiento humano. Si los guardianes son bien educados y crecen en humanos de sano juicio, entonces no tendrán dificultad en entender, y yo aquí añado, porque él solamente dice en entender esto de lo que estamos hablando, yo aquí le añado estas verdades de eudaimonía, por sí mismos, aparte de otras cosas de las que, dice Sócrates, no hemos hablado. Y luego dice, verán la necesidad de hacer todo lo más próximo a lo que hemos argumentado aquí y se van a sentir entre ellos como amigos, dice, o sea, entre todos los ciudadanos. Ahora aquí yo lo pongo en negritas, porque esto es sumamente importante. Cuando dice esto de van a lograr sentirse todos los ciudadanos como amigos. ¿De qué está hablando? No se puede. Y se refiere a esto como un antiguo proverbio, que es un antiguo proverbio que aparece aquí. ¿De qué está hablando cuando él dice esto? Fíjate bien de lo que está hablando. Si tú recuerdas en la República Libro 3 ya había presentado, donde presenta las distintas clases sociales y presenta la mentira noble y te dice por qué todos se van a sentir como hermanos, porque van a decir que todos nacieron de la madre tierra y que al haber nacido de la madre tierra, entonces se van a sentir con ciertos lazos familiares muy estrechos entre todos y por esa razón es por la que los guardianes van a decidir proteger una ciudad y no otra, ¿verdad? Debido a este rasgo interesante de la mentira noble, que es algo así como debido a que van a tener cierta empatía entre sí mismos y una empatía que descansa en esta hipótesis de la mentira noble, que es lo que nos pareció escandaloso cuando presentamos la mentira noble, ¿verdad? Es algo que ahora lo va a explicar cuando está presentando el argumento del libro 5. Y ahorita vamos a hablar más al respecto de eso. Y al final de la clase, yo espero que ya comprendan un poquito más por qué hay un aspecto positivo en la mentira noble, que es muy positivo al final. Y descansa en esta idea. Ahorita vamos a verlo ya con más detalle, más adelante. Pero primero, vamos a ver cómo Platón pasa en el libro 5 a presentar cierto argumento que para muchos filósofos es considerado un argumento feminista. Y a lo mejor cuando tú leíste, porque supongo que ya leíste el libro 5 de la República, a lo mejor cuando tú lo leíste dijiste, ¿cómo? O sea, si se la pasa hablando cosas horribles de las mujeres, ¿verdad? Dice unas cosas horribles, unas cosas ridículas, ¿verdad? Dice, y parece que está presentando en gran medida muchos de los prejuicios, o los está reflejando, muchos de los prejuicios de la sociedad antigua griega. Pues sí, efectivamente, en gran medida, ¿verdad? Pero hay ciertos pasajes que son revolucionarios al respecto, en el sentido de que dada la sociedad griega antigua y que Platón presenta estas ideas, por eso es que muchos piensan, efectivamente, es feminista, ¿no? Tal vez no tanto como John Stuart Mill, que es lo que argumenta Juliana, ¿no? En el artículo. Si lo leyeron, va a decir, hay una gran diferencia entre los argumentos que ofrece John Stuart Mill y los argumentos que ofrece Platón. Al ratito vamos a hablar del artículo de Julianas. Pero ahorita quiero que retengas esto en mente, esto que dice aquí Sócrates, que también va a ser muy importante. Ahora bien, si definimos al feminismo, nada más ahorita vamos a dar una primera aproximación porque hay otras tesis feministas, hay muchísimas tesis feministas, hay un mar de literatura al respecto, pero si definimos al feminismo como al menos un compromiso con la siguiente proposición, con la siguiente afirmación que dice que debe haber igualdad con respecto a los derechos bajo la ley de personas y que no debe ser negada por ningún Estado si hay diferencias en sexo. O sea, las diferencias entre sexos son irrelevantes para la asignación de derechos en un individuo.
que es precisamente lo que se llama como la ERA, la enmienda ERA, por ejemplo, en la Constitución de Estados Unidos, que es una enmienda. Y fíjate bien, porque esto va a ser lo que a Julia Annas es lo que le va a, a repatear, es lo que va a considerar ella que esto es terrible, ¿no? Que se considere solo como una enmienda la proposición del feminismo y que no se encuentre dentro de los estatutos, ¿no?, más fundamentales de la ley. Entonces, que es algo que nosotros en México sí tenemos, al menos, cuál es más avanzado, yo diría. Entonces, ¿cuál es la noción de derechos que tiene Platón? Tal vez él está muy lejos de una noción de derechos como la que tenemos nosotros, o la idea de derechos inherentes, como la que nace después de la Revolución Francesa, después de la Ilustración, después de los múltiples argumentos que se han ofrecido al respecto. Entonces él está lejos de esta idea, ¿no? Al parecer, la noción de derechos en Platón es algo que tiene que ver más bien como con algo que se obtiene y no que se nace con ello, podríamos pensar. Y ahorita voy a presentar esta afirmación nada más porque quiero que tengas una idea al respecto. Ahora bien, la teoría de Platón tampoco es una teoría liberal, lejos de serlo también. Pero hay una máxima que aparece múltiples veces, que es algo muy allegado a la máxima del bien común. Es, parece, el principal objetivo de la sociedad justa, es lograr el bien común. Y todo es en virtud del bien del Estado. Si obtenemos un Estado justo, es porque cada individuo tiene cierta armonía interna que es la que genera este estado justo. Esto es lo que está diciendo Platón. Pero fíjate bien aquí lo que sucede. Por eso te mandé unas preguntas en un correo electrónico, donde te hago una pregunta que dice, ¿tú de qué crees que depende la justicia? Y si te recuerdas esta distinción importantísima que leímos cuando leímos la teoría de la guerra justa de, de Walser, había una distinción entre razones prudenciales y razones morales. La justicia depende de razones prudenciales o depende de razones morales. ¿Qué explica qué? Y de entre las razones morales y las razones prudenciales, ¿cuáles explican a cuáles? Fíjate bien, porque cuando uno lee La República, libro 5, uno se da cuenta que Platón en realidad sí está presentando un argumento feminista, pero que descansa solamente en razones prudenciales, por el bien del Estado, dice. ¿Por qué? Porque las mujeres también deben ser empleadas por el Estado, por el bien del Estado. ¿Te fijas? Parece que está dando ese argumento, y ese argumento no es tan feminista, ¿verdad? Que es lo que Julianas va a criticar. Pero antes de eso, lo que sí vemos es que presenta estas razones. En la Calípolis, que es esta utopía, esta ciudad ideal, las mujeres efectivamente tienen los siguientes derechos. Tienen derecho a la educación, primero, porque pueden ser eudaimon, es decir, pueden llegar a desarrollar sus capacidades de la mejor manera por el bien del Estado y por lo tanto, se les dan ciertos derechos, ¿no? Tienen oportunidad vocacional, es decir, pueden especializarse en múltiples tareas. Tienen la garantía de no impedimentos para sociabilizar. Es decir, ellas pueden
socializar con quien quieran. Tienen también capacidad legal, elección sexual y tienen derecho a tener propiedad privada. Y sobre todo, que es lo más importante, el número 7, tienen derechos políticos. O si pueden ser guardianas, pueden ser legisladoras, pueden ser líderes políticas. Es lo que dice. Y ahorita vamos a ver cómo argumenta eso al respecto. El argumento va a aparecer en estas secciones, 453C a 457C. Y va a considerar las siguientes diferencias. Va a decir que las diferencias procreativas no son relevantes al determinar los roles de la clase guardiana, ni de la clase que legisla, ni en todo caso el de la reina o el rey filósofo, ¿verdad? Sócrates va a considerar dos objeciones que provienen del prejuicio de la sociedad en la que vive. Y transmite su pensamiento de la siguiente manera. Las objeciones son estas, las que va a considerar él. Son las que presentan Glaucón y Edimanto. Una de ellas es que sería ridículo, dicen, que las mujeres se ejerciten al desnudo frente a los hombres. Es una metáfora. Lo que dice es que sería ridículo, dicen Glaucón y Edimanto, dicen que sería ridículo que las mujeres lleven a cabo actividades similares a las de los hombres. Y esto es cuando ellos están pensando en si las mujeres podrían ser guardianas o no. Luego la otra, que es la objeción que discuten con más atención, es la de si la inferioridad es natural, dice, en las mujeres. Y esto las descalifica para ser guardianas, dice Platón. Efectivamente dicen, los hombres y mujeres tienen diferentes naturalezas. Y esto significaría que si aplicamos el principio de especialización, se sigue que las mujeres no podrían hacer lo mismo con respecto a ciertos trabajos o actividades para el beneficio del Estado que las que hacen los hombres. Y entonces Sócrates va a responder. Y aquí ya podemos empezar a apreciar por qué razón varios filósofos, como Gregory Blastos, un gran especialista en, en filosofía antigua, filosofía griega antigua, dice, aquí hay premisas donde Platón está presentando un argumento feminista. Sócrates va a responder y dice, nuestra manera valiente y competitiva, pero letrada, buscamos el juicio de que diferentes naturalezas no pueden prescribirse a las mismas ocupaciones. Aquí debería decir prescribirse, es decir, no podrían tener cierto sistema axiológico que les diga qué es lo que deben hacer. Todas las diferentes naturalezas. Dice, no nos hemos ni siquiera preguntado, y esta es una traducción que ya yo elaboré, ¿qué clase de diferencias naturales o similitudes debemos especificar? ¿O qué clase de distinción aplicada es relevante a las distintas ocupaciones dadas las distintas naturalezas? Dice Sócrates, ¿verdad? Ni por qué las mismas ocupaciones, dadas cuáles son las mismas naturalezas. Es decir, aun si tuviéramos diferentes naturalezas, está diciendo aquí, aun si hubiera diferentes naturalezas, no hemos dicho ni siquiera, porque lo hicimos de una manera muy burda cuando presentamos esto es lo que está diciendo Sócrates, cuando presentamos la mentira noble, lo hicimos de una manera muy burda, porque precisamente lo que Sócrates tenía en mente, es lo que está diciendo, lo que Sócrates tenía en mente aquí es que tiene que haber cierta prescripción, ¿verdad? Pero se le dice a cada persona que tiene esa prescripción para una ocupación, que no puede llevar a cabo otra ocupación y tiene que ser feliz con esa ocupación. Pero él dice aquí, no hemos determinado exactamente cuáles naturalezas son esas y para qué prescriben, cuáles son las propiedades que se tienen, las propiedades normativas que se tienen dependiendo de cuáles sean las naturalezas que estamos especificando. Es decir,
tenemos que buscar una, unas propiedades normativas de una forma mucho más fina al pensar en esta distinción entre naturalezas. ¿Cuáles son entonces las diferencias relevantes cuando se trata de estas naturalezas? Y recuerda que si estamos hablando de esas naturalezas que son determinadas, pero por lo que nosotros les decimos a nuestros jóvenes, es decir, porque los vamos a educar de cierta manera, pues aquí ya estamos presuponiendo que esas naturalezas son moldeables por la mentira noble. ¿Te fijas? Algo que ya está aquí predispuesto. Es decir, en esta premisa que está presentando aquí Sócrates, ya existe la idea de que los roles de género son algo que está predeterminado, pero por nosotros mismos. ¿Te fijas? Que efectivamente se puede volver como algo ineradicable, incambiable, una vez que ha sido educada una persona. Pero que eso, en principio, es algo que nosotros podemos prescribir, es lo que está diciendo aquí. ¿Te fijas? Entonces, ¿cuáles son esas diferencias que son relevantes? No todas las diferencias son relevantes para el principio de especialización, es lo que va a decir Platón. Por ejemplo, en boca de Sócrates dice, el ser calvo contra el tener cabello no es relevante al calificar para ser un especialista en cobre, en trabajar el cobre. No tiene nada que ver si eres calvo, si tienes cabello, ¿verdad? Lo que va a decir. Entonces tenemos que irnos a buscar cuáles son esas propiedades que son inherentemente normativas en ciertas propiedades naturales. Dice, ¿las hay? Aquí es como si nos estuviéramos preguntando ya si en realidad hay esas propiedades inherentemente normativas en propiedades naturales. Y esto es muy interesante, porque cuando Platón está pensando en esta analogía entre propiedades inherentemente normativas en propiedades naturales, naturalmente él está pensando en esto porque él está concibiendo a la mentira noble como aquello que va a jugar un rol en prescribir las ocupaciones de las personas. Y es lo que nos hace creer que tenemos cierta naturaleza humana, que nos predestina a ciertas ocupaciones y no a otras. ¿Te fijas? Ahora bien, cuando él presenta este argumento, aquí cuando presenta esta idea de que hay ciertas propiedades inherentemente normativas, en las propiedades naturales de los individuos, que es lo que les va a permitir prescribirse a ciertas ocupaciones, ya está pensando en que, con respecto a el estilo de vida o la obra, ¿no? Lo que sea, aquí ya podemos determinar a través de esta mentira noble cuáles van a ser las verdades que debemos considerar al constituir la politeia. Es decir, ¿para cuál habilidad u ocupación asociada con arbitrar en la ciudad o legislar? Es que las mujeres y los hombres tienen diferentes naturalezas. Y lo que va a decir es, con ninguna. Entonces, la distinción sería relevante solo si, dice, solo si pueden aprender a liderar o no, es lo que dice. Y efectivamente, dice, como si pueden, entonces, dice, no hay.
distinción que sea fundamental para considerarlos que, debido al género, ciertas personas deberían de tener ciertos derechos y ciertas personas no. Dice, no, el género no importa al respecto. Y luego aquí está este pasaje tan revelador. Y fíjate, lo voy a presentar acá, porque tengo una. Acá lo separé. Ese pasaje es muy revelador al respecto de esto. Acá está el feminismo en la República. Aquí está el pasaje, es el 455 de CAE. Dice, a ver, ¿alguien hizo una pregunta? Oh, ok. Dice, Sócrates dice, ¿puedes pensar en una actividad humana en la que el sexo masculino no sea superior al sexo femenino de formas relevantes? ¿O acaso debemos dar una larga explicación de las tareas? Y luego aquí dice, cómo cocinar, coser, hacer pan, cosas que pensamos le conciernen al sexo femenino, dice Platón, ¿no? Aquí en boca de Sócrates según el prejuicio común, son buenas en ello y en donde de acuerdo con el prejuicio común es absurdo pensar que sean las segundas mejores en ello. Y luego dice, no, si decimos que un sexo es mejor que el otro, particularmente en todo, entonces tal vez estarías en lo correcto. Pero debido a que, y aquí es donde está diciendo, porque muchas mujeres individualmente son mejores en muchos otros tipos de cosas que muchos hombres individualmente. En todo caso, mi amigo, dice, respecto a ninguna de estas actividades conectadas con la legislación o con liderar en una ciudad, se dice que la mujer no puede ser mejor que el hombre o que no puede lograrlo debido a que es mujer. Es decir, la propiedad de ser mujer no trae consigo la idea de que por lo tanto no pueda liderar. Tampoco se dice que le conciernen al hombre por ser hombre. No decimos que tampoco que alguien es buen líder por ser hombre, es lo que está diciendo. Entonces, los atributos naturales, dice Sócrates aquí, son distribuidos de forma equiparable entre los sexos y una mujer está naturalmente equipada para tomar un rol en toda clase de actividades, tal y como el hombre también lo está. Esto lo dice en este pasaje 455 de CAE. No voy a leer el último enunciado. El último enunciado es un poco desastroso, pero ahorita voy a leerlo más adelante. Por el momento aquí podemos apreciar una cosa. Está diciendo, efectivamente hay ciertas mujeres que son incluso más fuertes que ciertos hombres y pueden ser soldados. Ciertas mujeres pueden ser eh, mejores que ciertos hombres en estas otras cosas, en estos otros oficios y pueden ser mejores carpinteros, pueden ser mejores y tú dime cualquier oficio, ¿verdad? Tú nómbralo. Y efectivamente está diciendo, en cualquier oficio puede haber siempre una mujer que sea mejor que otro hombre, así como en cualquier oficio puede haber un hombre que puede ser mejor que otra mujer y así sucesivamente. Entonces, por eso él dice aquí, tras esta conclusión, los atributos naturales son distribuidos de forma equiparable entre los sexos. Ese es el enunciado más claro por el cual podríamos decir, efectivamente, Platón es feminista, ¿verdad? Ahora bien, me detengo un poquito. Preguntas al respecto. Se hace que voy muy rápido. ¿No? ¿Están de acuerdo en que Platón es feminista aquí o no? De una manera muy ligera, ligeramente feminista, en el sentido de que está diciendo, efectivamente tienen que tener los mismos derechos para servir al Estado debido a que tienen las mismas naturalezas o los atributos naturales en este caso, ¿no? Son irrelevantes al respecto de liderar. Dime, ¿tienes una pregunta?
Luisa? Era nada más como un como comentario. Ajá. Eh, Estaba pensando, o sea, sí es como una manera de pensar que se sale de la caja habitual en su época, pero Ah, al mismo exacto. Ujú. tiempo lo siento muy convenenciero, Sí, precisamente puede ser. por lo que habla del Estado, ¿no? Exactamente, ese es el mayor punto. Este es el punto más importante. Y es el punto en el que Julianas va a entrar. Aquí es donde va ella a criticar este asunto. Sí, o sea, porque creo que Porque, ujú, perdón, sí, sí, no, dime, dime. estaba pensando, o sea, creo que yo lo consideraría feminista si no estuviera intentando acomodar esa parte para que funcione dentro de su perspectiva del Estado. Creo que su prioridad es el Estado y no tanto el Ujú. tema del feminismo o los derechos de las mujeres. Exactamente, ese es el asunto. Para Platón, efectivamente, porque podríamos decir, Platón podría decir más o menos, que debido a que las mujeres llevan a cabo el parto al procrear, de ahí no se sigue que por lo tanto ellas deban tener la responsabilidad de educar, en este caso, a los niños, ¿no? Así como en la analogía de que debido a que los, debido a que alguien está calvo, ¿no? De ahí no se sigue que no pueda ser un especialista en trabajar el cobre. Efectivamente, de la misma manera, ¿no? Hay ciertas propiedades que no determinan eso. Pero si te fijas aquí, cuando él está pensando en las propiedades naturales, está solamente presentando un argumento que descansa en razones prudenciales en beneficio del Estado. Nada más. Y es por esa razón que justo después de aquel pasaje que acabamos de, este pasaje que acabamos de leer, ¿verdad? Aparece uno que de repente nos deja con un mal sabor de boca, ¿verdad? En el sentido de que él va a decir después, aunque en todas las actividades, después dice, siempre podría haber un hombre que podría superar a una mujer, dice después de precisamente este pasaje, donde él ya presentó aquí ciertas razones prudenciales, que son las que nos llevan a trazar la conclusión de por qué las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres, ¿verdad? Ahora bien, esta podría parecer, de todos modos, esta última afirmación podría parecer una afirmación sin clara autenticidad en el argumento, en el sentido de que es una afirmación que aparece lejos del argumento que ya ofreció, algo que es irrelevante para el argumento. O sea que el argumento ya está puesto sobre la mesa. Y el argumento dice, las propiedades naturales están distribuidas de una manera equiparable entre hombres y mujeres, ¿no? Entre todos los sexos. Y por lo tanto, la cuestión de los derechos no tiene por qué escuchar a estas propiedades naturales. Ahora bien, podríamos pensar eso. Es feminista, pero de una manera muy sencilla, muy, que es el argumento más, hasta podríamos decirlo, ¿no? El argumento más primitivo del feminismo, que es la idea de que efectivamente puede haber una mujer que sea mucho más fuerte que un hombre, ¿verdad? Efectivamente. Y por lo tanto, de ahí se sigue que con respecto a actividades que sean para el beneficio del Estado o actividades que sean para el beneficio de la sociedad, todos podemos llevarlas a cabo, no importa el sexo, ¿verdad? Efectivamente, pero ese es un argumento muy, muy laxo. Entonces, aquí es donde Julia Annas va a presentar su argumento, en donde ella indica que en otro sentido, Platón no es feminista, dice Juliana. Platón ni siquiera considera que las mujeres tendrían vidas satisfactorias al ser guardianas, ni por qué deberían tener vidas satisfactorias. Y más aún, Julianas va a pensar que ni siquiera está considerando
la cuestión del valor intrínseco y por qué. Ni siquiera las menciona en el libro 3 cuando está hablando de por qué alguien podría eh, tener esta armonía intrínseca, que es la justicia interna. Entonces, la perspectiva de Platón, efectivamente, debido a que es totalitaria aquí y descansa en razones prudenciales por el bien del Estado, entonces no es un argumento tan convincente para el feminismo. Julianas entonces está pensando en la perspectiva, es decir, una epistemología perspectivista, lo que en inglés le llaman standpoint epistemology. ¿Qué es una epistemología perspectivista? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Alguien sabe qué es una epistemología perspectivista? Que precisamente se centra en el marco teórico marxista. Es algo que está dentro del marco teórico marxista, porque en algún momento eh, Marx, incluso es en la introducción del Capital, donde existe esta famosa afirmación, donde Marx dice que la, eh, el proletariado tiene mayor conocimiento del capitalismo que el capitalista, porque el proletariado es es el que percibe a grandes rasgos y de manera más sutil también qué es el capitalismo. Es debido a su percepción, debido a su perspectiva y debido a la perspectiva del proletariado, entonces se puede, desde la perspectiva del proletariado, se puede reestructurar la concepción que tenemos del capitalismo. Esa es una tesis marxista. Y de ahí nace esta rama de la epistemología que se llama la epistemología perspectivista. Me gusta más esta traducción, porque a veces aparece la traducción de epistemología de punto de vista o hay otras traducciones. Pero me gusta la traducción de epistemología perspectivista. Es decir, desde la perspectiva de género, se puede ofrecer un mayor conocimiento acerca de lo injusto que ha sido el patriarcado, el machismo y múltiples otras cosas, ¿verdad? Entonces, en este sentido es en el que existen estos argumentos feministas que básicamente definen la idea de que uno como hombre no puede conocer debido a que uno está en una situación distinta, no puede conocer exactamente qué es ser mujer y qué es lo malo, ¿no?, en el sistema social. Que hay ciertas cosas que uno no puede ver, ¿verdad?, que uno no puede entender siquiera. Entonces, en eso descansa, en esta epistemología perspectivista es en la que descansa este argumento. Y Julianas va a rescatar este elemento de la epistemología perspectivista. Entonces, lo que Julianas tiene en mente es que el argumento feminista debe ser más fuerte que un argumento feminista que debe descansar en la perspectiva, en la epistemología perspectivista, es lo que Platón no ha ofrecido y es lo que muchos filósofos están perdiendo de vista cuando dicen que Platón es feminista. Pues Juliana les dice, claro que no, no es feminista, porque si somos feministas necesitamos presentar un argumento que descanse en una epistemología perspectivista. El otro aspecto también, que es muy interesante, es este que Luisa ya nos había dicho, es el de que el argumento feminista de Platón, que es un argumento pseudo-feminista de Platón, descansa solamente en premisas prudenciales, razones prudenciales, y no nos dice por qué hay un valor intrínseco en que las mujeres deban ser también
líderes políticas o servir al Estado. No nos dice eso. Entonces eso es algo que carece, es algo de lo cual carece el argumento de Platón. ¿Hasta aquí preguntas al respecto? Entonces, este es el argumento de Anas. Aquí lo voy a estructurar. Primera premisa dice, si las mujeres y los hombres, o todos los sexos, se pueden especializar en ser guardianas, en servir al Estado o ser líderes políticas, entonces deben tener los mismos derechos. Pero lo que quiere Julianas es que esto descanse en su valor intrínseco y no en el valor meramente instrumental que va a ofrecer al Estado. Luego, la razón que ofrece Platón es meramente prudencial y totalitaria. Y las razones prudenciales no son suficientes para encontrar la necesidad en las verdades acerca de lo justo. Necesitamos razones morales de peso. Las razones prudenciales solo pueden explicar cuáles son los valores instrumentales y no los valores intrínsecos. Luego, si el principio de especialización descansa en razones prudenciales meramente, entonces es insuficiente al buscar el valor intrínseco, donde se dice por qué las mujeres pueden servir como líderes del Estado, que esa es como la posición de más alto valor. Esto es lo que está diciendo Julianas. De esta manera es como ella estructura el argumento. Luego va a decir más cosas, ¿no? El argumento es mucho más sofisticado porque va a presentar también evidencias históricas al respecto, cita mucha literatura feminista también, pero a grandes rasgos este es el argumento. Esta es la manera en la que podemos reconstruir el argumento del artículo. Ahora bien, el regreso de Platón. Platón también ya había presentado un argumento en el libro 3. Y eso es algo que podemos conectar, mostrando por qué la armonía interna en el individuo es precisamente el principio de justicia en el individuo, aunque no en el Estado. Entonces parece ser que Julianas aquí lo que está diciendo es que la analogía se rompe si empleamos una epistemología perspectivista para buscar el valor intrínseco en los derechos de los seres humanos y respectivamente de su género, no vamos a encontrar exactamente la analogía se va a romper, es lo que va a decir Julianas. Porque entonces, si descansamos el argumento meramente en las razones prudenciales, ni siquiera tendremos elementos para decir por qué el derecho de la mujer tiene que ser algo que se encuentre en los estatutos más fundamentales de una constitución política. Y entonces, por esa razón, es que podría resultar solamente como una enmienda de la Constitución, como resulta en algunas constituciones, como la de Estados Unidos, que afortunadamente no en la de México. Entonces, si lo que queremos es que como ley fundacional exista esta proposición de la equidad de género, la equidad de derechos, independientemente del género, entonces necesitamos un argumento que muestre por qué no solo que las razones prudenciales dependen de las razones morales, sino de por qué existe un valor intrínseco cuando hablamos de justicia con respecto a estas. Y para hacer eso, para lograr eso, Julianas considera que lo que hay que hacer es presentar este argumento descansando en la epistemología perspectivista.
De aquí que ha resurgido tanta literatura al respecto de de la epistemología perspectivista para defender al feminismo, porque eso es precisamente lo que se busca, defender el valor intrínseco del sistema de la justicia que se pretenda defender, en donde se considere que sea irrespecto al género que los seres humanos tengan derechos. Pero ahora bien, si esto es lo que buscamos, Platón efectivamente tiene los recursos para argumentar por qué los derechos de la mujer deben descansar en su valor intrínseco y no meramente instrumental. El principio de equidad debería ser parte del estatuto más fundamental de cualquier constitución política. Y Platón efectivamente tiene los recursos para hacerlo, porque ya nos dijo algo muy importante, y es esta idea de que las propiedades normativas inherentes en las propiedades naturales que han sido distribuidas equiparablemente. Entonces nos ha dicho también por qué. Aquí con esto ya nos da, apunta a decir por qué efectivamente se puede presentar un argumento que defienda a través del valor intrínseco esta proposición. Ahora bien, existe este otro factor. Y vamos a hablar de este otro factor para ver por qué Platón sí tiene un argumento que aún podría ser feminista. Aún. Esto es parte de lo que argumentan. eh, Esto es parte de lo que argumenta Blastos. Piensa, por ejemplo, en la tesis del feminismo radical, como fue presentada por Julia Annas, como es presentada por Julia Annas en su artículo. Ella dice que el núcleo institucional de la familia tradicional debería ser abolido de acuerdo con muchas feministas. Y piensa en el programa eugenésico de Platón, que es muy cruel, ¿verdad? El programa eugenésico. No sé si recuerdas cuál es el programa eugenésico de Platón, La República, libro 5. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda cuál es ese programa eugenésico? ¿Alguien que me lo quiera platicar? ¿Cuál es el programa eugenésico de Platón? No se duerman. ¿Quién está ahí? José Raúl, Luis, Paula, Rodolfo, ahí está. A ver, alguien dígame, ¿cuál es el programa eugenésico de Platón? Profe, Ujú. no me acuerdo bien, pero que no tenía que ver con un método que Platón ideó para como mejorar la sociedad. Sí, para mejorar la raza, ¿no? Era Era Casi. como por... control de reproducción, ¿no? Sí, sí, eso, Sí, creo que sí era eso. exactamente. Ajá. A ver, platícanoslo, Paula. ¿Cuál es el programa? ¿Qué No, es lo la que verdad dice no, Platón? no me acuerdo de él, nada más me acuerdo que era ese, pero no me acuerdo muy bien qué dice. Efectivamente, Platón dice que para que los guardianes desarrollen sus mejores capacidades, él plantea una clase de programa eugenésico donde digámosle así, como los alfas deben solamente aparearse con los alfas, ¿verdad? Y de esa manera van a procrear los mejores soldados, ¿verdad? Incluso dice que si en algún momento, que si en algún momento resulta que aparece vamos a decirle un alfa en, en una clase más baja, pues hay que llevárnoslo y convertirlo en guardián, dice. ¿Por qué? Porque la naturaleza así es de aleatoria, piensa Platón. Entonces él está pensando efectivamente en una clase de programa eugenésico que suena horrible, cruel. Hasta parece que es algo que a los nazis les dio varias ideas, ¿verdad? Ahora, piensa en esto. ¿Por qué Platón presenta esa idea? Efectivamente, porque él está pensando, si realmente
las mujeres van a tener los derechos, así como lo está planteando, ¿verdad? Y respectivamente de géneros, todos los seres humanos van a tener los mismos derechos. Y lo que buscamos es no solo eso, sino que efectivamente exista este vínculo tan importante que es como el vínculo de los lazos familiares entre todos los miembros de una comunidad. Dice, necesitamos que piensen, ellos, en este caso los niños, ¿verdad? Los infantes, que piensen que los, todos los adultos, y respectivamente de quien sea, que puedan ser concebidos como sus padres, que puedan ser entendidos como si fueran sus padres. Es algo muy similar a lo que sucede con la mentira noble cuando piensa que los guardianes tienen que creer que nacieron de la tierra y que todos los demás seres humanos nacieron de la tierra, al igual, y por lo tanto que todos son sus hermanos. Es algo muy similar. Aquí Platón está considerando más bien una hipótesis que descansa en la idea de por qué es que es sumamente importante que exista una clase de empatía muy fuerte como la que existe entre los vínculos familiares, entre los miembros de una familia. Es lo que él piensa. Entonces, por eso a él se le ocurre este programa eugenésico, que suena horrible, pero porque lo que quiere presentar es la idea de que exista un rasgo que produzca la empatía tan similar como a la que resulta en vínculos familiares, pero en todos los miembros de esta sociedad. Entonces aquí ya se te pueden ocurrir las ideas que después eh, generaron las ideologías hippies, ¿no? Y todas esas cosas posteriormente. Pero efectivamente, la idea es esa, la idea es esa. Entonces, Julianas también va a criticar esta idea y dice, lo que vemos es más bien, ella dice, que a través de la historia, los estados autoritarios efectivamente no han tratado de abolir la familia tradicional para incrementar la lealtad al Estado como piensa Platón, sino que es al revés, dice Julianas. Dice Julianas, la devoción al Estado descansa precisamente en reforzar los lazos familiares, lo cual es algo muy extraño, ¿verdad? Que suceda de esa manera, de acuerdo con lo que argumenta Julianes. Y entonces ella va a citar aquí varios recursos históricos, por ejemplo, en el estalinismo y en varios otros, varios otros regímenes que han sido autoritarios. Aquí yo pienso que Julianas pasa desapercibido este rol de la mentira noble, porque efectivamente aquí Platón está presentando este programa genésico dentro de la hipótesis de la mentira noble, porque lo que más le importa es ofrecer una explicación acerca de esa clase de vínculo familiar que es algo como la empatía, que permite que las sociedades puedan ser muy cooperativas entre ellos y que también permite que se puedan comprender a los otros como individuos con derechos, que tienen ciertos derechos. Entonces, esto está muy alineado tal vez con la hipótesis del feminismo radical, la idea de hay que abolir la familia tradicional, pero por reemplazarla con otra manera de encontrar vínculos que sean parecidos a los vínculos familiares. No sabemos si la hay o no. Yo nada más lo presento tal cual. Eso es precisamente lo que está argumentando Platón. Entonces, ¿qué clase de evidencia es la que se encuentra aquí para ofrecer, para buscar estas verdades acerca de lo justo? ¿Qué clase de evidencia es la que se puede considerar cuando presentamos algo como la mentira noble? Que consiste en una hipótesis con muchos elementos y elementos muy variados.
Y todos estos elementos de la hipótesis de la mentira noble son variables y, y es precisamente lo que está sujeto a discusión cuando están pensando en este programa eugenésico, cuando están pensando en abolir a la familia tradicional, cuando están pensando en qué clase de mito es el que debe cumplir con el rol más importante cuando estemos educando a los infantes, qué clase eh, qué clase de evidencia es la que se encuentra aquí. Y lo que vemos es que cualquier cosa que sea que funcione como propiedad normativa de la mentira noble va a ser algo meramente contingente. Y esto es así debido a que la mentira noble efectivamente es meramente contingente dependiendo de el contexto, es decir, es sensible al contexto. Va a ser algo muy sensible al contexto. Por eso es que resulta más en que nos contamos ciertas historias, damos una interpretación acerca de la historia, de nuestra nación y demás, para poder interpretar de cierta manera, porque tenemos algo muy parecido a los vínculos de familia. Se trata de despertar eso. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí Platón. Ahora bien, ¿cuál es la teoría de Platón aquí respecto a esos derechos? Porque efectivamente, parece como si él estuviera diciendo, los derechos es algo que emerge de esta clase de empatía. No es algo con lo que se nace, es algo que emerge. Y emerge y va a moldear a lo que nosotros posteriormente vayamos a considerar como la naturaleza humana. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos observar el espíritu de la ciudad, el espíritu de esta sociedad, que está determinado en gran medida por cualquiera que sea la mentira noble que se haya contado para generar ese vínculo importante que es el de la empatía. Y a partir de ahí surge la interpretación que tiene cada individuo de quiénes tienen derechos y quiénes no. Entonces, a partir de ahí surgen las interpretaciones que nos damos después, que ofrecemos después para determinar por qué alguien es ilegal y alguien no, en el mismo sentido. Entonces, desde otro punto de vista, podríamos pensar, efectivamente, Platón está siendo feminista, porque independientemente de esa epistemología perspectivista, que es en la que está pensando Julia Annas, Platón sí está ofreciendo un argumento que descansa en por qué debe existir un vínculo tan semejante como el vínculo de las familias, que sea lo que determine quién tiene derechos y quién no, y entonces aquí es donde dice, independientemente del género, los seres humanos tienen derechos. Pero esto sería porque Platón está considerando a los derechos de esa manera. Es decir, él no está pensando en esta ideología más moderna que tenemos y posterior a la Ilustración y a la Revolución Francesa, donde pensamos que los derechos son inherentes al individuo. O como lo consideró Kant, que los humanos tienen valor intrínseco inherentemente. Nunca debes tratar a alguien como un medio, ¿verdad? Siempre como un fin, esa idea kantiana de corazón. Entonces, él está muy lejos de esa idea. Incluso Platón, la teoría de los derechos de Platón, sería una teoría de derechos emergentes, no una teoría de derechos inherentes. Y si la teoría de Platón de derecho, de lo que le ofrece derechos a los seres humanos, que es ajena a la teoría de los derechos inherentes, entonces efectivamente, y esto es algo que parece que Julianas pasa desapercibido, entonces efectivamente, Platón sí
tiene las premisas para presentar un argumento feminista en donde se posicione a todo ser humano, independientemente del género que tenga, dentro de los estatutos de las leyes más fundamentales, el que se diga, todo ser humano tiene derechos. Solamente que acá la idea es, pues es que los derechos se ganan, no se nace con ellos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que Platón tiene en mente. Por eso es que él pretende mostrar esto a través de la especulación al respecto de este programa eugenésico que cuando lo leemos es muy cruel. Y decimos, ¿cómo eso no puede ser una sociedad justa? Claro que no, ¿verdad? Pero él lo que está haciendo es presentando las razones por las cuales a él se le ocurre, hay una alternativa para poder defender la idea de que pues, todos los seres humanos tienen derechos. Y esa es la alternativa que a él se le ocurre, ¿verdad? Donde él piensa, todos cuidan de todos. Y que esto es lo que llevará a que todos sean más cooperativos con todos. Entonces, de aquí es que efectivamente Platón sí hace mucho énfasis en los lazos familiares. Por ejemplo, cuando dice ver a la tierra como su madre en la República Libro 3, ¿no? Donde dice que los guardianes tienen que ver a la tierra como su madre y que tienen que ver a todos como si fueran sus hermanos para poder distinguir entre por qué cuando tienes dos ciudades que son dos ciudades, como él les dice, dos ciudades lujosas, que son iguales en poderío, ¿por qué los guardianes van a defender una y no otra? Entonces aquí existe ese recurso de la mentira noble, pero donde se nos dice efectivamente es porque ellos ya tienen este recurso de la mentira noble, que es el que los ha llevado a educarse de tal manera en la cual tienen cierta empatía con sus conciudadanos de una manera muy estrecha y por lo tanto ven a sus conciudadanos como individuos con derechos, con los derechos que ellos mismos tienen. Entonces, es debido a la teoría de los derechos emergentes que tiene eh, Platón, por la cual él no ofrece lo que Julianas espera para la perspectiva de género o para la epistemología perspectivista, que es en donde defendemos más bien los derechos de la mujer, pero desde este otro lado, desde el lado más individualista. Esto es muy interesante porque efectivamente Platón está pensando todo el tiempo en el bien común. El bien del Estado es el bien común. Y por esta razón es por la que describí al principio, que lo que está haciendo Platón en el libro, cuando él presenta la politeia, es algo que no es independiente a los individuos. Es decir, cuando él entiende por politea algo que no es independiente de los individuos, algo que hace que los individuos sean eh, que los individuos tengan cierta concepción de la justicia, que es la que va a explicar la justicia al nivel del Estado, que va a ser el bien común. Entonces, como su principal propósito y su meta es más bien el bien común y no tiene una perspectiva tan individualista, entonces por eso es que le suena muy insuficiente a Julianos. Ok, José Raúl, está bien. Ok, ¿alguna pregunta al respecto? Entonces, para concluir, de acuerdo con Platón, efectivamente es la empatía el gol de la mentira noble. Es buscar esas verdades, es generar alguna hipótesis ficticia que busque explicar ciertas verdades que son muy complicadas para entender a cierta edad, es lo que dice. Y que es lo que al final de cuentas va a llevar a que los seres humanos tengan eh,
cierta noción de derechos y de verdades normativas, verdades sobre lo que debe ser el caso. Por eso dice acá, es algo que después, por eso dice, es algo que en algún momento cuando la racionalidad les entre a los individuos, cuando tengan ya con sentido de razón, entonces van a entender, es lo que dice, ¿verdad? Bueno, preguntas, ¿qué les pareció eso, ese argumento? Pasamos ahora